En octubre del año pasado, siendo presidente de Massa, era escandaloso ese nivel de inflación. Sin embargo, aquí se celebra. Bueno, nos pareció muy interesante un hilo de Twitter que escribió el economista que vamos a consultar, Nicolás Bertolet, que es magíster en economía, está cursando el doctorado, y es profesor de la Universidad de Buenos Aires, a quien saludamos desde el programa Así son las cosas en Río Cuarto. Un gusto, Nicolás, gracias por aceptar el convite de la charla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias a usted por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, para usted, ¿es virtud o defecto de este momento de la economía ese 8,8% de inflación? A ver, yo creo que primero tenemos que analizar que es un proceso desinflacionario, por decirlo de una forma, pero que arranca con la devaluación de Caputo en diciembre, que hizo saltar acelerar la inflación hasta un número muy alto, ¿sí? Y después a partir de ahí se baja a este número que es similar a lo que vimos el año pasado con Massa, ¿no? 8 o 10%. Entonces lo que tenemos acá es que ya a esta altura, después de 5 meses del traspaso de la devaluación a precios, ya se suponía que iba a estar un poco más bajo de lo que vimos ahora. Los informes estaban mostrando por ahí, por ejemplo, que la inflación núcleo, que la que capta el movimiento de precios de los bienes menos volátiles, se estaba estimando que iba a estar por debajo del 5%, y terminó en 6,3%. O sea, y de hecho el Banco Central hizo una estimación de la tasa de interés real, diciendo que la tasa empezaba a entrar en terreno positivo, suponiendo que la núcleo era 5%. ¿Sí? Entonces, como que por ahí lo que llama la atención fue que ayer justamente hayan bajado la tasa del 10%, cuando el dato de inflación fue mayor al que ellos esperaban. Es decir que bajar la tasa implica dar señales de que no es bueno el número para el gobierno. Es que justamente, uno supondría que si la inflación, núcleo, que es la que ellos están mirando, hubiera sido 5% o menos, se justificaba, según la mirada de ellos, bajar la tasa. Pero ahora, con una núcleo de 6,3 y con una inflación general, que es la importante justamente para ver cuánto rinden los la colocación de, por ejemplo, de un plazo fijo, nos está dando la general fue 8,8%, fue un poco más alta de lo esperada. Entonces lo que tenemos es que la tasa de interés real es muy negativa, porque estamos con una inflación de 8,8% y con una tasa que bajó al 40% TNA. Sí, por lo tanto, la efectiva mensual estaría 3,5%, creo, 3,5%. Entonces, básicamente cuando se habla de licuación se está hablando de esto. Uh-huh. En tu teoría, ¿no está dada esta situación, Nicolás, porque cayó el consumo? ¿La inflación no se está consiguiendo porque bajó el consumo de los alimentos o cayó la industria? No, yo creo que no. A ver, creo que hay dos cuestiones. Una es que lo que bajó la inflación, primero lo que estamos volviendo es a niveles de inflación previos a la devaluación. Entonces lo que estamos viendo es que ese efecto de traspaso de devaluación a precios ya se está terminando de dar, porque ya pasaron 5 meses. Y por otro lado tenemos lo que se llama un crawling peg, que básicamente es devaluar todos los meses un 2%, ¿sí? Que es lo que hace el gobierno, que también es una especie de ancla cambiaria. Entonces tenemos un tipo de cambio casi fijo, o sea, que devalúa el 2% mensual para desacelerar la inflación. Y por otro lado, el tema de la recesión juega más por el lado de que no se haya espiralizado el conflicto distributivo propio de lo que fue la devaluación de diciembre, porque eso, dado que implicó una fuerte caída del salario real, podría haber llevado a una búsqueda más fuerte de recomposición salarial, y haber activado una puja entre los trabajadores y los empresarios, que eso es como que está bastante aminorado, por decirlo de una forma. No fue, no desembocó en una espiralización.
y en ese caso sí creo que sirvió la recesión, porque redujo lo que es la capacidad de negociación de los trabajadores para reclamar salarios. Entonces por lo tanto ahí es como que por ese lado frenó, a costa de que haya habido una caída importante del salario real. Sí. La clave está pensar en eso que acabas de describir, Nicolás. Para los que no entendemos nada de economía, ¿qué significa el crawling peg? ¿Y qué impacto puede tener? ¿Está ocultando un mal mayor? ¿Qué? No, a ver, es así. El gobierno hizo una fuerte devaluación en diciembre, que eso implicó un salto muy fuerte de la inflación, ¿sí? Y después lo que hizo fue frenar el tipo de cambio. Lo que hace el crawling peg es un sistema donde el tipo de cambio nominal está aumentando un 2% por mes. Entonces eso hace que la inflación desacelere, porque es casi un tipo de cambio fijo. Entonces es como que le pone un número, uno pensaría que en el largo plazo la inflación tendría que tender hacia ese número, simplificadamente, es un poquito más complicado. Pero lo que tenemos es eso. Entonces el gobierno lo que hizo fue anclar el tipo de cambio. Uno lo puede pensar en los 90, que es el ejemplo más fácil de pensar, en ese sentido, que en los 90 directamente el tipo de cambio fue fijo y se terminó con la inflación. En este caso lo que se está haciendo es, después de una fuerte devaluación, se ancló el tipo de cambio, está aumentando un 2% mensual, que es muy bajo, dado una inflación que tenemos, que venimos de 15, 10, todo. Es una devaluación mucho más baja de lo que es la inflación. Y también eso lleva a un atraso cambiario. Entonces ya estamos empezando a hablar que el tipo de cambio quedó un poco atrasado porque está quedando a niveles muy parecidos a los previos a la devaluación. Entonces pasaron 5 meses, hiciste una fuerte devaluación, pero ahora ya estamos volviendo al tipo de cambio real que teníamos antes, de la devaluación. Entonces llegas al mismo tipo de cambio real con una caída fuerte de salario real. Entonces uno piensa, ¿para qué sirvió esta política económica si estamos volviendo al mismo tipo de cambio real que teníamos antes? Eso incluso lo están sugiriendo, Nicolás, algunos economistas ortodoxos, que no sé si te encontrás entre ellos, que diciendo, bueno, esto no nos lleva necesariamente a una desaceleración de la inflación. De hecho, hasta el propio Cavallo o algunos referentes de esa teoría económica dan cuenta de que podría caer al 6, pero después retomar el 7 y estabilizarse en el 7%. Sí. ¿Eso es saludable? No, por eso, a ver, yo creo que para defensa del gobierno también hay que decir que es bastante complicada la situación que heredaron. Es muy difícil esta salida también de problemas macroeconómicos que se venían acumulando, pero a pesar de eso yo creo que el plan elegido no es bueno, digamos. Todavía es como que queda mucho por corregir, digamos. Seguimos con cepo. Tenemos el tipo de cambio real que está volviendo a los niveles pre-devaluación, no corregimos tampoco el atraso cambiario ni los precios relativos, solamente tarifas, que ahora se está un poco frenando, pero fue lo que más se corrigió. Y tenemos cepo, entonces es como que hubo mucho costo social, el costo social fue muy alto, pero no se hicieron tampoco los ajustes todavía más importantes. Entonces hay que ver qué pasa después que, por ejemplo, cuando se levante el cepo se va a acelerar la inflación. Si las tarifas se siguen corrigiendo, se va a mantener una inflación alta también. Y lo otro es lo que dije antes, que el tipo de cambio ya se está volviendo a los niveles pre-devaluación y por lo tanto mucho tiempo más no le queda si no querés que se atrase mucho el tipo de cambio. Entonces si vos devalúas nuevamente, eso también te va a acelerar la inflación. Entonces es como que no se corrigió ningún problema muy importante de la economía. Y entonces, Nicolás, lo que viene es, o el gobierno resigna la idea de mantener pisado el tipo de cambio y empieza a aflojar la devaluación que está en el 2% con ese crawling peg, o hacia dónde vamos. A ver, yo creo que, por lo que plantearon con las reuniones con el FMI, la idea es mantener el crawling peg hasta fin de año. Yo creo que eso puede ayudar a que la inflación termine en 4 o 5%. Después el tema es que el atraso cambiario que vamos a tener va a ser bastante fuerte y seguramente el año que viene se tenga que corregir y eso va a hacer de nuevo acelerarle. Es como que estamos siempre más o menos en el mismo lugar, ese es el tema. Con mayor pobreza, con caída del salario real, como que todo eso parece que fue, con mayor desempleo.
entonces es como que no termina de verse, que esto un poco creo que Cavallo lo plantea también, como que no se termina de ver la salida. ¿Es para celebrar este 8,8% entonces, No, Nicolás? Yo creo que un número todavía muy alto, son los números que veíamos el año pasado. Supuestamente uno pensaba que los primeros meses Milei también iba a apuntar a un esquema para salir del cepo, pues estamos hablando de una economía que sigue con los mismos problemas que tenía antes, entonces es como que sí es un número muy alto para no haber corregido nada, y el gobierno esperaba un número bastante menor. Yo creo que en ese sentido fue un golpe, porque se esperaba un 8%, se esperaba un núcleo por debajo del 5%, entonces los números no son tan buenos en función de lo que se esperaba, y en función de que todavía siguen números iguales a los peores meses del año pasado. Entonces hubo algunos meses que fue peor todavía, pero estamos hablando de que en Argentina ya era un problema tener una inflación del 4 o 5% mensual, y ahora tenemos un 8,8%. O sea, todavía estamos muy lejos que el objetivo del gobierno tiene que ser que de acá al mediano plazo lograr una inflación de un dígito anual, o sea que tengamos un 8-7% anual, y ahora anual. tenemos un 8,8 mensual. Sí, por eso falta muchísimo. Entonces no es fácil, pero tiene que haber un plan para eso, y antes tenés que tener un esquema de salida del cepo, ¿sí? Porque es un esquema que complica mucho a la macro, y justamente tenés que hacer eso antes de estabilizar la economía. Pero salir del cepo, Nicolás, salir del cepo no implica ir hacia un horizonte más inflacionario, porque si salís del cepo puede que el dólar se vaya a 1.500, por ejemplo. Perfecto, sí. En el corto plazo están esos riesgos. Por algo ningún gobierno quiere salir del cepo, porque justamente en el corto plazo esa transición es algo que no se sabe qué va a pasar, porque no hay muchos casos como Argentina que tienen una economía con una inflación tan alta, con una restricción cambiaria como lo que es el cepo de compra de dólares. Entonces tenemos un montón de características peculiares que tenés que irte al siglo XX para analizar casos similares, ¿sí? Sacando, no sé, Venezuela, no hay muchos países que tengan problemas similares. Entonces uno está un poco tanteando, en la oscuridad cómo salir, en ese sentido uno puede ponerse también, en la piel del gobierno, y no es fácil. Eso no, o sea, la salida no es fácil, pero creo que el gobierno está como pateando los problemas principales, pero a la vez, hizo ciertas políticas que significaron una caída del salario real muy fuerte, mayor desempleo, mayor pobreza, y parece que es un costo social muy alto para tan pocos avances. Está con nosotros dialogando el economista Nicolás Berthold. Mis compañeros de mesa quieren trasladarte preguntas. Mayra primero. Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Buenos días. Voy un poco más, no sé si a lo social, pero el gobierno, obviamente, que esto recién, comentabas también, lo triunfa y a su vez lo comenta y lo festeja con los medios de comunicación. Y la sociedad sigue festejando, pero lo sigue padeciendo. ¿Cómo se interpreta eso? Yo creo que al gobierno le dieron, primero como que me parece que está todo muy polarizado, 50 y 50, como que está ahí bastante, como tiene mucho rechazo y mucho apoyo. El apoyo no es tan extremo, pero sí hay un apoyo al gobierno, que es una especie de darle el tiempo necesario para poder solucionar los problemas de la economía, pero no creo que haya un apoyo a que la gente esté contenta con la situación actual, sino es como una especie de darle la posibilidad de un tiempo para que solucione estos problemas. Por eso justamente no salir del cepo, como mantener ciertos problemas heredados. Creo que el mediano plazo no le va a ayudar en los votos, pero sí creo que como que ahí hay una especie de cheque en blanco, por decirlo, por un tiempo, para que el gobierno pueda hacer lo que hay que hacer con tal de salir de un esquema que la gente creo que rechazó el año pasado. Creo que con un hastío ya de una inflación tan alta. Lo que pasa es que uno ve que en los últimos 5 meses la inflación es más alta de lo que era el año pasado. Pero bueno, justamente hay una esperanza, me parece, de futuro,
que si el gobierno no logra bajar, digamos, rápidamente la inflación para el año que viene, para las elecciones, yo creo que no le va a ir tan bien como se supone que le va a ir. Creo que la gente se vota mucho por la situación económica también. Nicolás, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharte y dar cuenta de que lo que muchos se están celebrando, en verdad, no en los dichos, sino en las acciones, es una manifestación de preocupación, porque si el gobierno, después de una baja de la inflación del 12 al 8, sigue bajando la tasa, es porque están preocupados. Sí, yo creo que hay algo también relacionado con lo que vos dijiste, que sí, que el gobierno es una forma de... yo creo que tomaron nota de lo que pasó, digamos, y digamos, hay que ver cómo sigue también en función de si sigue la tablita, o sea, cómo van a seguir con las diferentes políticas económicas. Muchas gracias, Nicolás, un placer, muy amable. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está la palabra del economista, magíster, docente de la UBA. Él tiene una lectura diferente, distinta de la que se ha impuesto en los medios de comunicación, ¿no? Respecto de celebrar, y el propio gobierno, de celebrar esta inflación del 8,8%. Hay precarias, pero muy precarias explicaciones que vos ves en la televisión. Gente dice, bueno, pero estaba viniendo para abajo y ahora está yendo para arriba, y antes iba para arriba y ahora viene para abajo. Pero hay algo que pasamos de largo, que está relacionado con la situación de caída del consumo, de la imposibilidad de compra, de no poder pagar los servicios, de la desocupación. Un 8% de inflación con plena actividad no es lo mismo que un 8% de inflación con una caída del 25% de la actividad. Es muy simple de entender, aunque muchos no lo quieran así asumir. Me da esa impresión, pero forma parte de la creación del sentido. Se celebraba en otro tiempo, los voceros de la oposición decían cosas como esta: el nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%. La misma inflación que los países de la región tardarán 3 años en acumular. Fin. ¿Quién lo dijo? Manuel Adorni hace 6 meses. El nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%. La misma inflación que los países de la región tardarán 3 años en acumular. Fin. Si Adorni lo dice...